Para los que no me conozcan, soy Marina Nil, soy novelista, también tengo una oficina para escritores y quiero retomar una costumbre que tenía, que había perdido por el mal funcionamiento de internet, de hacer entrevistas desde mi página de escritora a otros escritores y desde la página de la oficina para escritores a personas vinculadas al quehacer editorial. Hoy voy a arrancar, están viendo que estoy desde mi página Marina Nil, desde mi página de autora. Quiero comenzar este nuevo ciclo entrevistando a una escritora, es escritora, es narradora, dramaturga y editora de Buenos Aires, es de O'Higgins, pero actualmente está viviendo en Chacabuco, vivió en varios lugares, ella ya lo va a contar. Se llama María Elena Sofía, es una escritora con la que tengo una amistad desde hace ya unos cuantos años. Comento brevemente que la conocí cuando estaba coordinando un espacio federal de cuentistas desde el Diario de la Región, el suplemento de Cultura e Interés General ACA, que manejaba Marcelo Nieto. Fue una de las cuentistas, de los cuentistas que mandó su material. Desde ahí me quedó a mí su correo, a ella le quedó el mío, y bueno, y se generó un intercambio propio entre escritores deseosos, ella editora, yo más bien difusora, siempre buscando la manera de difundirnos y difundir a otros, de buscar otras vías, de generar redes, y quedó el contacto y más adelante creció la amistad cuando finalmente nos conocimos personalmente y el intercambio, por supuesto, fue mucho más nutritivo a partir de entonces. Se me hace que se está conectando, si se está conectando. Te saludo, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio y bueno, creo que la pregunta obligada para empezar la entrevista es ¿cómo comenzaste este camino en la escritura, en la literatura? ¿Podés decir que empezó en un momento puntual o por alguna cosa puntual que te haya pasado? Hola Marina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por fin estamos conectadas. Mis inicios con la literatura. Qué pregunta. Tuve un inicio informal y otro formal, cuando ya decidí dedicarme. Es decir, te cuento que estoy en un grupo de WhatsApp con mis compañeros de promoción de secundaria y un día me mandaron unos poemas que tenían de aquella época. Así que creo que desde siempre escribí y cuento mi inicio formal, te diría, en los talleres que comencé a fines de los 90, cuando ya decidí que me iba a dedicar. Y en 2001 ya presenté mi primer libro, Primer Fuego, un libro de cuentos, que lo publicó un editor de la ciudad de Junín. Yo vivía en mi pueblo natal en ese momento, en O'Higgins. Y bueno, fui viajando para estudiar y bueno, también en Buenos Aires, cursos, talleres y de a poco me fui involucrando en lo que siempre había querido hacer. Por suerte luego inicié como editora y no salí más de este mundo que quiero vivir, digamos. Es un mundo muy especial. Luego de eso ya comencé a publicar mis propios cuentos y también otra novela juvenil. Y bueno, a la par buscando en el mundo editorial insertarse uno, darse a conocer, difundirse como se puede. Y llegué a esta novela que creo que es la puerta mayor que se abrió. Es la primera vez que tengo un editor que ha invertido en mi libro tiempo, su inversión monetaria también, un riesgo tremendo en un año como este. Creo que, bueno, fui rápidamente del inicio al final porque creo que también es un inicio como, digamos, en otro nivel de mi carrera. Creo que es una novela presentada de manera muy, muy profesional, muy bien y muy ambiciosa, un proyecto muy ambicioso, desde que se inició la escritura hasta ahora. Por eso cuando me preguntan cómo fueron mis comienzos, digo, uno comienza con cada libro.
Así que una cosa es la historia cronológica de nuestra vida y otra cosa es la maduración del escritor, ¿no? Y creo que ese es un gran comienzo también. Sí, destaco, como decís, Elena, la importancia de los talleres literarios. Creo que la mayoría de los escritores pasamos en algún momento por un taller, y también lo redondearía como la mirada del otro, lo importante que es tener una persona que vea de manera más objetiva el texto y pueda encontrar aquellas cosas que por ahí, ajustándolas un poquito, lo dejan mucho mejor. Me olvidé de comentarles al principio, cuando recién abrí la entrevista, que Elena también escribe para niños, pero eso es tema de otra entrevista porque es un tema realmente para tocar en profundidad. Pero además hoy estamos hablando, esto es especial por Mil veces la vida, que es la novela que Elena acaba de terminar de escribir y de editar. Y bueno, quiero que me cuentes un poco, que nos cuentes, Elena, cómo fue esta experiencia, porque vos sos editora. ¿Cómo empezaste con tu propia editorial? ¿Y cómo fue esta experiencia de una escritora editora editada por otra editorial? Sí, el tema de la editorial también fue algo que surgió en ese momento con los cuentos infantiles. Fue una época en que surgieron varias editoriales independientes, a principios del, del siglo, podría decir. Y bueno, por mi parte lo hice para poder publicar mis propios libros. Luego, por esas cosas de la vida, empecé a hacer libros para mis amigos escritores que estaban como yo buscando difusión, tratando de hacer tiradas cortas para hacerlas llegar a su gente, a las editoriales, a agencias literarias. Y bueno, así empecé a dedicarme al mundo de la edición hasta el día de hoy. Y bueno, ser editor dejó paso en este momento al escritor, porque siempre creí que un escritor tiene que tener su editor, que se ocupe de las cuestiones puntualmente editoriales. Y para mí es un alivio. Vos me preguntás cómo fue de pronto que editor tiene editor. Fue para mí un camino distinto, una experiencia nueva, muy buena, muy constructiva, a un nivel completamente distinto, porque el autor tiene que ser el autor del libro. Y si bien luego en el proceso de edición puede tener participación, alguna injerencia, dar su opinión y de los problemas y del proceso editorial propiamente dicho, y luego la postproducción, que es la venta, la distribución, todo ese tema tremendo que es la publicidad y demás del libro, se ocupe otro, es un alivio muy grande, de tal manera que uno empieza a pensar en el próximo libro, y acompañar al presente hasta que empiece a andar solo, ¿no? Y ya pensar en otra cosa, porque nos ocurrió y les ocurre a todos los autores independientes que se autopublican, que cuando llega a tener el libro en papel, en la caja en su casa, están agotados y no saben qué hacer con él, no saben qué hacer con esos ejemplares, cómo darle cauce. Y de eso se tiene que ocupar otra persona. Este equipo de Nido de Vacas, te voy a presentar ahora la editorial. Son una editorial independiente, nueva, que está trabajando muy bien. Federico Ribeiro, Ludmila Padilla, Ezequiel Evangelista, Santiago Boscachi, los chicos digo yo porque son menores que yo, que trabajaron en la edición de este libro puntualmente, pero creo que son más. En otras ediciones trabajan otros, que sí, están
están trabajando hace 4 o 5 años en la ciudad de Rojas, creando un movimiento muy interesante, cultural y desde lo literario, de autores provincianos, de generar una literatura que surja de acá, los que vivimos acá. Forman parte del colectivo de editoriales Ruta 188 con otra editorial de Pergamino y de Junín y otra de Junín, que se han reunido para poder trabajar juntos, para poder generar eventos y conseguir distribución, participación en ferias, todo lo necesario que para uno solo se hace muy difícil y costoso. Tratar de asociarse para generar algo, un movimiento nuevo. Es muy interesante lo que hacen. Por supuesto, todo esto despojado de mezquindades y todo eso que también hace al mundo editorial, a lo que es el mercado. Por eso están alejados un poco de los grandes centros, teniendo lugares puntuales donde distribuir sus libros y hacerlo de manera más personal, generando una comunidad de lectores, con muchas ideas muy interesantes. Hacer campañas de promoción de la lectura, que esto ha quedado en el discurso muchas veces, ¿no? Realmente promover la lectura lo hacemos los que estamos en el llano. Nosotros somos los que estamos promoviendo la lectura realmente, los que caminamos, los que vamos a las escuelas, los que hacemos las ferias regionales. En los grandes centros solo se habla de eso, pero en los grandes centros están las librerías grandes en donde tienen en las vidrieras a los autores que afortunadamente pueden entrar a través de grandes sellos editoriales. Tal vez los que estamos iniciando y los que estamos en este punto ahora, sí, eso sería el ideal para nosotros, pero no nos vamos a quedar esperando sentados que nos venga la oportunidad o a lo mejor algún día ganar un concurso literario. No sé, eso también puede suceder. A mí me gusta un autor de tu provincia, que es Mariano Quirós, que ha ganado muchos concursos literarios, un gran autor, que vive en Buenos Aires justamente. Pero bueno, algunas cuestiones son temas personales, ¿no? Pero eso está más allá de su literatura, que es buena. Fíjate que él, por ejemplo, Selva Almada, mucha gente que ha nacido en los pueblos, como yo, que nací en O'Higgins, se han ido de sus pueblos y luego su literatura los hace volver, digamos. Luego la gente los conoce por una literatura genuinamente provinciana que están haciendo, y justamente eso es lo que los hace diferentes. Así que eso por ahí no tiene nada que ver con las situaciones personales de cada uno, ¿no? Cuestiones laborales, otras cosas de la vida que te llevan a vivir en otro lado. Así. Y uno desde cada lugar tiene que tratar de generar su propia expresión. Sí, me consta el trabajo de hormiga que venís haciendo desde hace años, desde que te conozco, desde antes de que te conozco, de ir a ferias con tus propios libros y los libros que editaste de otros autores, a encuentros, de estar siempre movilizándote, yendo a las presentaciones de otros escritores para conocerlos, para generar el contacto, después para hacer intercambios. O sea, es como vos decís, los que estamos en el llano somos los que más nos movemos. Pero Elena, volvamos un poco a Mil veces la vida, que es realmente la estrella de la tarde. ¿Cómo fue el proceso de escribir este libro? Yo conozco la historia porque viví junto a vos desde que me comentaste que tenías una idea y le decías, me acuerdo que le decías la fea y yo te decía no le digas así, y bueno, y que era un proyecto que te llevó bastante tiempo porque, como digo siempre, escribir no es lo único que hacemos los escritores en la vida. Y bueno, me gustaría que me comentes cómo fue, que compartas con los demás, ¿no? Porque yo ya lo sé, pero cómo fue este proceso.
¿Y cómo fue en comparación a los otros libros que ya escribiste anteriormente? La novela Mil veces la vida. Sí, como vos sabés, cuando empezó, hace como 4 años, la escritura. En momentos especiales, siempre te asaltan estos libros en momentos especiales. Pero luego hay que trabajar en la escritura. Fueron 4 o 5 capítulos y yo la dejaba porque no me gustaba. No sé si te recordás, Marina. Y bueno, fue leída por una gran amiga a la que le agradezco puntualmente en el libro, Mercedes Aguirre, que, que bueno, la leyó y me hizo creer que era buena. Yo siempre digo eso. Y le faltaban como 20 capítulos, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tiene una mirada muy especial sobre lo que lee, gustos muy especiales sobre lo que tiene que ser la literatura, sobre todo la literatura nuestra. Y bueno, me impulsó y me estimuló a que siguiera en esto. Y ya casi estaba toda en mi cabeza, solamente que no encontraba el momento para escribirla, para hacer toda esta investigación histórica que es necesaria para instalarla en la década del 30 en Buenos Aires, de 1930. Quería hablar sobre la gente de esa época, cómo vive y demás, y yo no sabía nada. Entonces surgió el tango obviamente como una forma de describir la forma de vida de esta gente. Creo que es la expresión artística que mejor describe todo ese tiempo de la inmigración en Latinoamérica, las dichas y desdichas, las aventuras de esta gente que se lanzó al mundo nuevo y a una vida nueva. Y de pronto comenzó a entrelazarse en la trama, de tal manera que, bueno, a mediados de la novela ocurre la muerte de Gardel, y el personaje decide ser cantor de tangos, y esto transforma toda su vida. No voy a contar la novela, pero pienso que el tango después, elegir algunos tangos de Gardel como Melodía de Arrabal, Volver, El día que me quieras, todos esos hitos de nuestra historia, ¿no? Que fue de nuestra historia cultural, podría decir. Los argentinos somos conocidos en gran medida por el tango en todo el mundo. Y bueno, a partir de ese momento comenzó el libro verdaderamente a gestarse, a tomar forma, ¿no? Una idea de escribir la vida de un hombre desde otro lugar, desde más allá de lo real, ¿no? Un joven que supo crear su propia realidad dentro de las circunstancias que eran completamente adversas y ponerse un fin, un objetivo en su vida y tratar de cumplirlo paso a paso. Se podría decir día por día, porque es un joven que termina en la cárcel y más allá de eso, la muerte, ¿no? No había forma de encontrar una salida. Y de pronto en la prisión encuentra una puerta que tiene un cartelito que dice biblioteca. Y encuentra otras cosas también en la cárcel.
encuentra la fotografía de una mujer de la que se enamora. Y otros personajes que van surgiendo con sus propias vidas. La ilusión de poder vivir de otra manera y trabajar, como te digo, día por día por mantenerse vivo y por mantener el sueño. Y esto es como, mira, todo el mundo tiene en el futuro una idea perfecta que lo espera, una ilusión, un sueño en el futuro, pero a eso no se llega nunca, o tal vez sí, se llega a algo mejor o a algo peor, pero lo que importa es el camino. Y esta novela es la historia de esa transformación. Nada más voy a decir. Por lo demás puedo decir, es entretenida, no es una novela que te pueda aburrir, porque habla del tango. El tango está tomado así para distintos momentos como un recurso que utilizaría los colores en la pintura un pintor, ¿no? Por ejemplo, tienes un tango que se llama Mi Noche Triste. Mi Noche Triste es un cuento, es un momento de novela. ¿Y por qué no usar esos recursos para ir sosteniendo una trama? Yo siempre opino también, como muchos autores de la actualidad, que la trama es el tema. Y en una novela, como la trama se extiende, es una grilla, un entramado muy grande, se pueden tratar muchísimos temas. Así que pude tratar lo social, las ideas, el amor, las relaciones familiares, la inmigración, la música, la forma de vida de la gente, la forma de vida del interior. Él en un momento, como se dedica a cantar tangos, sale a hacer una gira por estos pueblos del interior que estaban surgiendo en este momento. Puedo hablar de todo. Es un libro en el que de pronto me sentí como en mi casa, digamos. Me sentí regiamente escribiendo esta novela. Esta es la mejor versión que pude hacer de esa historia que tenía, ¿no?, en la cabeza. Es la historia que me gustaría leer ahora, luego de unos meses. El editor me dijo: descansá un poco, después retomamos para ver detalles, cuestiones que quieras ver, o poner a punto, más a punto, frases que uno sabe que son perfectibles. Y al volver a leerla me di cuenta que ese es el libro que yo quería escribir. Y esto no me sucedió, te contesto con esto la otra pregunta, esto no me sucedió con los otros libros, que pienso que este cerró perfectamente, es un anillo. Y esto no me ocurrió con otras dos novelas que tengo en espera, digamos, anteriores, o con el otro, con la novela juvenil. Creo que me quedaron cosas, y en este no siento eso. Creo que este es el libro que yo quería escribir, sí, completamente, sí, conforme, pero desde el comienzo hasta el final. Así que creo que lo mejor que le puede ocurrir a un escritor es encontrar el editor, digamos, óptimo, que encaje en tu proyecto. Eso es lo mejor.
Les cuento que yo la estoy leyendo a 1000 veces la vida y me encantó. Bueno, a mí me gusta mucho como vos escribís, Elena, no es el primer libro tuyo que leo, me gusta mucho tu estilo. En el caso de 1000 veces la vida tiene un ritmo muy lindo, un lenguaje sencillo pero muy descriptivo. Es imposible no sufrir a la par del personaje, del protagonista, sus peripecias, no sufrir cuando pasa algo feo. No quiero spoilearla, para eso spoileo mis propios libros. Pero sí quiero decir que uno acompaña al protagonista como si estuviera a su lado, viviendo todo lo que le pasa, conoce su mundo interior. Es una obra magnífica, como dije, engancha desde el primer momento. Y bueno, lo que yo quiero saber ahora, Elena, porque creo que esto nos pasa a la mayoría de los escritores, salvo que el que vive de la literatura posiblemente no, pero los demás, escribir no es lo único que hacemos en la vida. Entonces, ¿cómo te organizás? ¿Cómo te organizaste con 1000 veces la vida? ¿Y cómo te organizás en general? Porque además sos editora. ¿Cómo te organizás para llevar adelante tu trabajo, además del resto de las cosas que tenés que ir haciendo? Bueno, como todos los autores me dedico a varias cosas, así que te podría decir que el libro surge y, como decía Gabo, viene como un tren y hay que hacerle espacio aunque no se pueda. Sí, se escribió esta novela en medio de grandes disturbios, digamos, internos y de la vida diaria, y igual pudo salir. No tiene mucho que ver la temática o con la propia vida, por eso digo siempre que es mejor inventar. A mí me gusta inventar una historia. Esta historia me tomó, digamos, eh, por sorpresa, podría decir. Sí. Pero también estaba queriendo escribir sobre la superación, sobre todo esto que buscamos en el futuro y que nos permite seguir viviendo en el presente. Sí, me pasó por encima la escritura del libro y tuve que hacerle tiempo, cosa que no tenía. Lo único que tenía era ganas de sacar la escritura. Necesitaba contar una historia como esta de superación, de liberación, de creación del propio camino. A lo mejor también en algunas partes cada uno de nosotros tiene eso, ¿no? Persiguiendo algo mejor, un ideal en el futuro. Y luego lo encuentra, o no, trata de encontrar lo más parecido posible, ser y parecer también. ¿Cómo es puntualmente tu proceso de escritura? Me refiero a que si es más bien, si improvisás, si tenés una idea general y en base a eso vas avanzando y vas viendo cómo se desarrolla, o si ya tenés una estructura más bien rígida de nudos, de cosas que tienen que ir pasando y ejes, digamos, que tienen que ir pasando y no te movés de eso, o una cuestión más bien flexible de que tenés la idea general, pero a medida que la vas escribiendo, si ves que no funciona, empezás a analizar alternativas, o si, y también me interesa saber si investigás, si haces una investigación de acuerdo al tema que estás tocando en cada uno de tus libros, o si apelás a las licencias literarias que tenemos los escritores y escribís lo que se te ocurra en tanto y cuando sea verosímil dentro de la misma historia. Bueno, yo trabajo mentalmente, se podría decir. Hago pocas anotaciones ahora ya en un cuaderno, como siempre escribí en cuadernos estos anillados, y trabajo mentalmente cada capítulo. Eso sí, al llegar a la novela yo ya debo tener una grilla, una especie de ruta o de mapa, donde está todo. Hago una cuadrícula, sé cómo empieza, sé cómo termina y
en el tiempo que me va llevando, que pueden ser días, meses o años, como en este caso, esos cuadritos tienen que ir llenándose con los capítulos que van a ir aumentando el dramatismo, generando digamos, una trama por aquí y cómo sigue. Yo en una especie de mapa tengo toda la novela y todo lo que va a suceder, digamos, en los titulares, digamos, en grandes rasgos. Luego va surgiendo cómo, pero yo sé cómo comienza, cómo termina y cuáles son las cosas que le va a suceder al personaje. Por ejemplo, en esta simplifiqué muchísimo, no es una novela que tiene varias historias que confluyen, ni nada de eso, es una novela bastante lineal, que yo pensé que iba a ser aburrida o fea, como te decía vos decías, no le digas fea, no le digas fea, pero digo, era una novela que transcurría así, muy, muy lineal y casi cronológica, contada por un anciano que recuerda esto que le sucedió en su juventud y que fue extraordinario para su vida. Y ya estoy contando que el personaje logró sobrevivir, pero bueno, eso también me ocurrió a mí, yo también logré sobrevivir a las circunstancias. Y bueno, ya te digo, trabajo de esa manera. Después sí va a leerlo a alguien. Esto fue casi lineal y casi día por día cuando decidí terminarla el año pasado, trabajando con Mercedes Aguirre, que también es una escritora de Ramallo, una gran escritora, que me fue leyendo y opinando y criticando. Esto fue casi una corrección online, que fue la primera vez que lo hacía así. Yo siempre escribía un libro y después veía si se lo daba a alguien para corregir completo, si pasaban años por ahí desde la escritura a la edición, y en este caso fue todo mucho más rápido. Por eso te digo, es una novela que salió y que me tomó como por asalto. Y sí, el resto de ser investigación histórica. También Mercedes sabía mucho sobre este tema del tango, de Buenos Aires de esa época. Sí, lo otro lo sabía yo, a mí me gusta mucho esa música, hablar sobre algunos autores, además de Gardel, hablar de otros intérpretes que me gustaban, ponerlos allí como en las conversaciones de ellos, sí, como usar la música en todo el texto, y eso me llenó, digamos. Me ocupó un vacío que yo tenía, y algo que debía, algo que le debía a todo lo que me dio la música también, ¿no? A mi vida. Así que estoy contenta con lo logrado. El trabajo de corrección es tremendo, porque luego vino el capítulo con el editor. Sí, la fea, me acuerdo que le decías la fea y yo te decía, no, no le digas fea, y al final, bueno, eran conversaciones que manteníamos, pero ahora que la estoy leyendo, te digo que decirle fea a esa novela es como que yo le diga chiquitita a la Brontosauria le decimos entre mis amigos a la novela que estoy escribiendo actualmente, que es infernalmente larga. Y bueno, es como decirle chiquitita a una cosa infernalmente larga, lo mismo es decirle fea a esta novela, Mil veces la vida, que realmente está muy bien escrita, es un disfrute. Yo recién empecé a leerla, voy creo que por el capítulo 6, pero desde la página 1 es un disfrute y no te preocupes, no spoileaste nada, porque realmente desde el primer párrafo uno sabe que el protagonista es un hombre mayor, o sea que ha sobrevivido. Y bueno, no es un spoiler eso, lo que sí no cuentes mucho más, porque por ahí, viste, uno habla una palabra de más y ya está. Quiero que me comentes esto, porque editora, ya lo hablamos hace unos minutos, pero editora, editada por otro editor.
Más allá de que seas editora o no seas editora, yo creo que el sueño de todos los escritores es que nos encuentre un editor o encontrar un editor y poder relajarnos y saber que hay alguien profesional que se va a encargar de las cosas que tiene que encargarse, porque es muy lindo esto que Internet abrió la jugada para todo el mundo y ahora el editor puede ser autoeditor y puede ser indie, autogestor y ocuparse de todo, pero realmente les cuento a los que no lo han hecho todavía o no lo saben porque no son escritores, es realmente agotador. Y la verdad es que uno no puede ser objetivo con uno mismo. Y esto pasa en todos los ámbitos y por eso es tan importante la mirada de un tercero. Pero, acá viene también mi pregunta. ¿Cómo se siente ser corregido? Porque uno tiene por ahí esa cuestión de que no le gusta que le toquen mucho el texto porque cada cosa que uno puso está ahí, tiene su razón de ser, está por algo. ¿Y cómo es la experiencia de que vengan ojos realmente profesionales y empiecen a trabajar tu texto? Y no sé cómo fue tu experiencia puntual, pero a lo mejor que te sugieran algún cambio o te hagan alguna observación sobre algo que a vos te parezca importante. Bueno, comentanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo conozco muchísimos escritores por este trabajo que hago de editorial. Y sí, es verdad, como vos decís, es como una desesperación no lograr hacer llegar los libros, no saben cuántos imprimir, cuándo hacerlos, si hacerlos o no, si la obra tiene realmente un valor. Es desesperante lo que ocurre en algunos casos. Y hay otros que están tranqui y que publican sus libros bien y lo hacen para sus amigos, pero eso tampoco genera un horizonte, digamos, más amable, más optimista para las próximas obras, ¿no? Y yo siempre trabajé en esto, me dediqué desde fines de los 90 y decidí que iba a seguir en este camino, como pudiese, como fuese. Y bueno, en este andar conocí a mucha gente, muchos autores, agentes literarios, gente. Justo cuando yo estaba terminando esta novela, había contactado con un agente literario español, que luego me dejaron esperando, como me habían dejado esperando otros con otros libros, ¿sí? Así que decidí escuchar a un amigo que había publicado con ellos, Juan José Opisi, que es un gran escritor de Arrecifes. Y él ya les había hablado de mí y este año me dijo, ¿cómo vas con la novela? Que si yo la había terminado. Y dice, ¿por qué no hablas con Federico? Y bueno, esto fue previo a todo lo que ocurrió de la pandemia. Y así que un poco recomendada por uno de mis amigos escritores, le envié la obra. Cuando comenzó todo esto, hablamos y decidimos, él decidió que me dijo, bueno, la voy a leer y vamos a ver qué pasa. Tenía varios libros para leer y unos meses después yo pensaba que todo esto duraba 2 meses o 3, digo, bueno, no pasa nada. Y dijo que quería hablar conmigo, si podríamos hacer un Google Meet, digamos, una entrevista y yo digo, bueno, me va a decir que lo dejamos todo para el año que viene, porque... Y todo lo contrario, me dijo que le había gustado mucho el libro y que habían decidido entre los títulos que iban a sacar sí o sí este año, sacar esta novela. Otro integrante de la editorial también la había leído y le había gustado. Y bueno, así que armamos un acuerdo, un contrato. Y sí, fue como, no sé, una cosa milagrosa, porque aparte, fíjate que yo buscando editoriales por todos lugares, empezando por Buenos Aires, después afuera, tratando de entrar de alguna manera con algún libro y
y la encuentro acá a 70 kilómetros. Y estos chicos que están trabajando también y me gusta mucho cómo visualizan, ¿no? El libro, la escritura, eh, esto que vos me decís de cómo hicieron para corregir o para adaptarse, escritor y editor, para mí fue un gusto, realmente un gusto. Captó rápidamente mi forma de escribir, se dio cuenta de cosas, por ejemplo el uso de palabras que ya no se usan más, que yo usé a propósito para crear un clima de época. Porque otro tema fue qué tono darle desde lo literario, desde el lenguaje, ¿no? Una novela que transcurre en una época en que estaba el idioma, el cocoliche, lenguas extranjeras, mitad español, mitad, qué sé yo, todo tipo de inmigrantes que hablaban de diversas formas, cómo hago para contar una historia verosímil con las palabras de ahora, ¿no? Entonces, ese fue también un trabajo que hicimos. Pescó, digamos, detalles que se me habían pasado. Fue muy puntual y puntilloso en muchas cosas, y eso me gustó mucho desde el comienzo. Sí, la forma de trabajar, la forma de respetar también mi manera de escribir, darse cuenta de eso. Fue muy rápido y muy respetuoso. Eso me gustó mucho. Y, y nada, de felicitarme, y ahora que estamos muy contentos, qué sé yo, te digo que es todo una relación muy buena de editor y escritora que espero continúe, que esto funcione, esta sociedad funcione y pueda continuar, porque de ya fue una experiencia muy positiva para mí. No quiero que se me pase el tema de los autores. Quiero que me comentes si sos de esos autores que leen o si sos de los autores que prefieren no leer para que su estilo no se vea influido por otros. En el caso de que sí seas una escritora muy lectora, si tenés algún autor preferido, qué clase de libros lees, si tenés algún género que particularmente te guste, si notás la influencia de tus autores dentro de tu propia escritura. Sí, sí, por supuesto. Los autores que me gustan seguramente han dejado sus marcas literarias en mí, pero no podría distinguir en qué cosas. Te puedo decir quiénes. Me han gustado los clásicos como para leer, para aprender. Me han gustado Dickens. O sea, ahora, desde Dickens a Juan José Saer, qué sé yo, todos, cada uno. Una vez escuché a Borges hablar de Conrad y creo que leí casi todos los libros de Conrad porque él lo había nombrado. Así que sí, escucho esas entrevistas a los autores consagrados, a Cortázar y toda esa gente, para ver qué hablan de los otros autores, qué les gusta, y que las entrevistas de García Márquez, también he leído muchos libros de Gabriel García Márquez, cuentos sueltos, pero miles me gustan mucho los cuentos de Silvina Ocampo, de gente que no fue tan conocida, ahora los de Eve Ward, me encantan. Bueno, los de Quiroga, creo que son libros que hay que leer, ¿no? Para aprender. ¿Qué te podría decir? Sí, es un lugar muy común que le pregunten a un escritor si algún autor los marcó y demás. Yo fui a un colegio secundario, Instituto Santa Ana, que era religioso, digamos. Y ahí había una biblioteca y leí casi toda la biblioteca de Hugo Wast, un autor que bastante desconocido y que me gustaba como los libros de Sandokan,
Mark Twain, todo ese tipo de cosas, Mujercitas. Tengo influencia de eso y también, seguramente. Libros de ahora que me gustan, me gusta Milan Kundera, me gusta este señor que escribió El Callejón de los Milagros, Orhan Pamuk, que, bueno, creo que es egipcio y escribió un libro que lo siento cerca. ¿Cómo puede ser posible eso? No sé. Es lo universal de la experiencia humana, pienso, ¿no? Sí. Es una pregunta la que hay que hacer siempre, pero en mi caso, y como dije hace un ratito, haber leído tanta historieta y tantos libros, también que eran comerciales. A mí no me da vergüenza decir que leí una literatura comercial, que ya no la leo ahora, pero en su momento también era lo más accesible para comprar. Inclusive había revistas que uno llevaba unos pesos o centavos y la podía permutar por otras. O libros. Ahora aquí abrió un lugar con permuta de libros. Y eso está muy bueno porque, bueno, no es necesario hacer un gran gasto y uno accede a libros buenos con poco dinero. Y bueno, y en las bibliotecas conseguir todo lo posible. Así que, no sé, influencias creo que tengo de todos, un poco de todos. Pero estoy trabajando en mi propio estilo, obviamente. Es ese trabajo que hay que hacer. Lo más genuino que puede buscar un autor. Esa es la mejor búsqueda, es encontrar su propia forma de decir las cosas, su propio arte. Bueno, para ir cerrando, Elena, no te olvides de decirnos dónde podemos conseguir 1000 veces la vida, dónde y cómo la podemos conseguir, y decime, ¿está en papel solamente por ahora o también en formato digital? Y bueno, ya que estamos, decinos también dónde y cómo podemos conseguir el resto de tus libros, porque como comenté en un par de veces durante la entrevista, tenés varios libros propios publicados. Y también tenés los libros de la editorial. Si querés podés dejarnos un sitio, un enlace, para que aquellos que quieran entren a conocer y a comprar también, ¿por qué no? Bueno, la editorial está trabajando bastante bien en el tema de distribución y de ventas. La mayor parte es la venta por internet y por ahora en papel. La idea es agotar en principio la tirada en papel y luego sí, excepto algunos casos puntuales, enviar el ebook, pero en principio tratar de mantener el libro en papel, en venta. Tienen una lista de lugares puntuales, librerías en la región y en otros lugares. En el blog, acá lo estoy leyendo, que es nidodevacas.blogspot.com, y luego tienen el shop, digamos, la tienda de venta en nidodevacas.mercadoshops.com.ar. Tienen un mail, por aquellos autores que quieran comunicarse también, nidodevacas@gmail.com. Y bueno, está en Mercado Libre, en fin, lo van a encontrar inclusive en mi página, en mi blog. Ahora llegamos a un momento que ponen María Elena Sofía home o sitios o libros y ya sale, o en el Facebook. Todos tenemos con el mismo nombre, tienen Facebook también, Nido de Vacas, tienen Instagram con el mismo nombre de la editorial, así que instagram.com/Nido de Vacas. Está muy bueno porque hoy en día se puede uno comunicar fácilmente y obtener el libro de manera, digamos, rápida, en pocos días.
El único detalle hasta ahora a arreglar, digamos, a corregir es el costo de los envíos. Por eso, pasado el momento, los meses de la venta del libro en papel, seguramente se iniciará el tema del ebook. Pero por ahora, como también somos medios así, defensores del libro, tenemos que tener un tiempo de defensa del libro en papel, lo que se puede hacer, digamos, lo que se puede hacer. Y nada más, creo que se pueden comunicar con el editor, toda gente muy interesante para compartir ideas, ver qué se puede hacer. Yo encontré un lugar muy amable, muy abierto. Realmente estoy muy conforme, muy agradecida y muy contenta con el libro que al final quedó, ¿no? Aquí lo tengo, te lo voy a mostrar. Ahí creo que se ve un poquito. Te lo muestro así porque todavía no me ha llegado el ejemplar en papel, así que todo una cuestión de logística, y mirá que estamos cerca, pero bueno, con toda esta cuestión de que no se puede viajar mucho, y bueno, estamos con eso, pero seguimos adelante. Y bueno, y aquí tengo también a quien fue el inspirador del personaje, Carlitos. Lo tengo en una caja, que creo que me ha asistido muchas veces en la escritura, que fue bastante difícil en lo cotidiano, como te conté. Cada uno tiene su realidad y es difícil seguir adelante con los sueños, tal como le ocurre al personaje, ¿no? Y hay que perseverar en eso. Yo te agradezco mucho todo lo que haces por los autores de todo el país, porque estás publicando gente de todo el país, y eso me alegra mucho. Gracias por la difusión. Todas las cosas que uno hace vuelve en algún momento, de alguna manera misteriosa, pero vuelve. Muchas gracias a vos, Elena. Fue un placer esta entrevista. Espero que todos la hayan disfrutado. Me despido hasta la próxima. Espero que sea dentro de muy pronto. Me encantaría poder mantener el ritmo de una vez por semana. Ahora empieza el verano en estas latitudes. En el nordeste argentino suele ser particularmente furioso el calor. Así que vamos a estar dependiendo de que haya electricidad, de que no se corte internet. Pero mi intención es una vez por semana, desde esta página, Marina Nil, entrevistar a otros escritores, y desde la página de la oficina, entrevistar a personas vinculadas al quehacer editorial. Seguramente te vamos a estar invitando un par de veces más, Elena, como editora y también como autora de libros infantiles, que es un género que merece todo un capítulo aparte. Me despido por ahora, que tengan una muy buena tarde y espero que sea hasta muy pronto. Chau, chau.